Bienvenidos a Tendencia Mundial y hoy te traigo una historia con mucha información que estoy seguro que te dejará meditando y por supuesto estaré esperando tu opinión en los comentarios. Yo soy Wilson Valencia y la siguiente historia empieza así. Las buenas obras que realiza el presidente Nayib Bukele reafirman su compromiso de seguir trabajando por la democracia salvadoreña y por beneficiar a los sectores olvidados históricamente. El presidente Nayib Bukele se ha caracterizado por ser un mandatario que va más allá de la política. Esta vez vuelve a sorprender con su loable compromiso hacia su pueblo salvadoreño, respondiendo el llamado de auxilio de una joven pareja del departamento de Morazán. Esta es la historia del menor de edad Brian Esteban, un pequeño de apenas 7 meses de edad, quien es hijo de unos jóvenes padres de bajos recursos provenientes del departamento de Morazán, ubicado en la zona oriental del país de El Salvador. Los padres del pequeño Brian Esteban no esperaban recibir una noticia que cambiara sus vidas y la de su hijo. Todo empezó cuando los jóvenes padres llevaban al pequeño Brian Esteban a su control rutinario en el hospital de Morazán. El doctor especialista se percata de ciertas actitudes del pequeño y le realiza una serie de exámenes para descartar y tener un mejor panorama de su salud. El doctor, al recibir los resultados, se da con la sorpresa que el pequeño Brian Esteban muestra algunas complicaciones de salud. Al citar a los padres para brindarles la información del estado de salud del niño, les dice que el diagnóstico es soplo en el corazón y del metabolismo. Es decir, que su hijo retenía líquido en el corazón. Los jóvenes padres, al enterarse de los resultados, se quedaron sorprendidos y preocupados por su hijo. Ellos venían de un lugar con pocos recursos. A su padre apenas le alcanzaba para cubrir los alimentos de la familia y no contaban con los recursos económicos para cubrir los gastos de las medicinas. El doctor les indicó que las medicinas tendría que utilizarlas de por vida y al tener un elevado precio, les era imposible costearlas. La preocupación de los padres era inminente, porque estaba en juego la vida de su pequeño Brian. Ellos hicieron actividades con ayuda de los vecinos para recaudar algún dinero y poder así comprar algún medicamento que necesitaba el pequeño, pero no era suficiente por los altos costos de la medicina. Y así, la pareja comenzó el gran esfuerzo que todo padre o madre que ama, cuida y se preocupa por su hijo es capaz de hacer. La joven pareja tomó la decisión de lanzar una voz de auxilio por la salud de su hijo Brian Esteban. Por medio de las redes sociales, nunca perdieron la esperanza de que algunas autoridades le pudiesen escuchar, entre ellas el presidente Nayib Bukele. Y es ahí cuando los padres del pequeño Brian Esteban realizan un video explicando el estado de salud de su hijo, solicitando alguna ayuda voluntaria de los compatriotas salvadoreños, de alguna autoridad o de servicios de salud que puedan apoyarlos, con la esperanza de que su mensaje llegara también al presidente Nayib Bukele. Los padres del pequeño Brian Esteban, sin esperanzas de conseguir el monto necesario para comprar los medicamentos que necesitaba su pequeño, no imaginaron que su pedido de auxilio por salvar a su hijo llegaría a los oídos del presidente Nayib Bukele, quien no dudó en brindar su apoyo en todo lo que necesitara su hijo. Envió una ambulancia para trasladar al pequeño Brian con su joven madre al hospital de niño Benjamín Blom. Además, se comprometió con los jóvenes padres a cubrir los gastos y medicamentos e instruyó al ministro de Salud, Francisco Alavi, para coordinar un estudio médico del menor en el hospital Benjamín Blom. Asimismo, el ministro de Salud llegó en horas de la mañana al hospital para verificar la atención que se le prestaba al menor, quien quedó en manos de los endocrinólogos pediatras del hospital, ángeles guardianes que se encargaron de diagnosticar, dar tratamientos y supervisar los trastornos hormonales de las niñas y los niños.
El pequeño Brian Esteban, un menor de apenas 7 meses de edad, estaba siendo atendido en el Hospital Nacional de Niños Benjamin Blom, donde se le han practicado diferentes estudios médicos para poder determinar el mejor tratamiento. El infante no cuenta ni siquiera con 1 año de vida y sufre de complicadas afecciones, pero siempre están con la esperanza de que pueda recibir la ayuda necesaria por parte de los especialistas. El mandatario Nayib Bukele siempre se ha caracterizado por brindar la ayuda necesaria a quien lo necesite. Esta vez, la ayuda fue para la familia del pequeño Brian Esteban, quien gracias a las instrucciones del presidente fue atendido por especialistas para que le dieran el tratamiento adecuado. Gracias a la intervención de Nayib Bukele, el pequeño Brian Esteban está siendo atendido por los especialistas endocrinólogos pediatras del Hospital Nacional de Niños Benjamin Blom. Entre ellos destaca la doctora Galán. Todos los médicos fueron como ángeles guardianes para Brian, quienes le practicaron diferentes estudios para poder determinar el mejor tratamiento para el infante. Los jóvenes padres de Brian Esteban pedían a Dios todos los días por la salud de su pequeño hijo. Se sienten agradecidos de haber sido escuchados, poniendo en su camino la ayuda del presidente Nayib Bukele, a quien no dejan de agradecer la ayuda brindada a su amado hijo, haciendo garantizar una mejor calidad de vida y resaltando el desempeño del gran gobierno que está realizando el presidente Bukele hacia su pueblo salvadoreño. Mis queridos amigos, amigas, suscriptores y visitantes, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Suscríbete si aún no lo estás, recuerda que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros videos. No olvides compartir la historia con tus amistades y familiares. Lo puedes hacer a través de WhatsApp y así ellos también puedan inculcar más valores en sus corazones. Nos vemos hasta la próxima historia, aquí en tu canal Tendencia Mundial. Amigos, hemos llegado al final de esta historia. Ahora cuéntame, ¿qué parte de ella te impresionó más? ¿O qué opinas tú acerca de ella? Yo soy tu amigo Wilson Valencia y leeré tus comentarios. Nos vemos. Hasta un próximo video.